¿Alguna vez te sentiste desanimado y sin esperanza? ¿Alguna vez perdiste el gozo y la paz? Dios quiere que abundes en esperanza, pero ¿cómo? Eso y más hoy en Veamos a Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Romanos. Ya estamos en la recta final, solo quedan los capítulos 15 y 16. Hoy nos toca el capítulo 15. Recuerde leerlo antes de ver este video y tenerlo frente a usted. Soy Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que al terminar Romanos, inmediatamente continuamos este mismo mes con el libro de Cantar de los Cantares. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Creemos que toda la Biblia nos habla de Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando ponemos la mirada en Cristo, Él nos llena de esperanza, Él nos llena de fe. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que sin más, veamos a Jesús en Romanos 15. Y bueno, Romanos 15 es el inicio de una despedida que va a hacer el apóstol Pablo en esta carta que le ha enviado a los creyentes en Roma. Les está diciendo que los quiere llegar a visitar, pero que no ha podido. Pero en esa despedida, Pablo les dice que Dios quiere que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oiga cómo le llama a Dios en el versículo 13, por favor. Lea conmigo Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un solo versiculito tan cargado de sabiduría y de bendición. Le dice al Señor, el Dios de la esperanza. Él es la fuente de nuestra esperanza, pero también es el objeto de nuestra esperanza. Yo pongo mi esperanza en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos esperanza porque tenemos un Dios vivo que es todopoderoso. La esperanza en Cristo, hermanos, es diferente a la esperanza de este mundo. Usted sabía que el mundo también tiene esperanza, pero es una esperanza incierta. Las personas dicen, yo espero que me den ese trabajo, pero no sé si me lo van a dar. Yo espero que mejore mi salud, pero no sé si me voy a sanar. Yo espero que me vaya bien en la vida, en mi matrimonio, cualquier cosa. Pero la esperanza del cristiano es segura. Allá en Romanos 5 decía el apóstol Pablo, la esperanza no avergüenza. Y aquí dice que Dios es el Dios de la esperanza. Usted y yo tenemos esperanza, pero ¿cómo vamos a tener una esperanza firme y abundante? Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que usted vea una frase clave ahí en el 13. Dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. La clave de la esperanza en el cristiano es esa palabrita creer, que nos habla de la fe. Y aquí se refiere a la fe en las promesas de Dios. Cuando yo conozco las promesas de Dios, el Señor fortalece mi fe y ahí me va a dar gozo y paz. ¿Sabían, hermanos, que cuando usted lee las promesas y las cree para su vida en Cristo Jesús, todas las promesas son sí y amén? Eso te va a llenar de gozo y de paz. Gozo de saber que esas promesas se van a cumplir porque Él es fiel y es todopoderoso. Y paz de saber que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún mis circunstancias actuales, que puede ser que no sean favorables, todas las cosas van a obrar para bien y al final le voy a dar gloria al Señor porque esas promesas se van a cumplir en mi vida. El Señor tiene control. ¿Cómo no tener paz si yo creo que el Señor tiene absolutamente todo el control? Incluso al final del capítulo, allá en el versículo 33, le llama, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo de saber que esas promesas se van a cumplir, viene por conocer las promesas benditas de Dios. ¿Conoces tú las promesas de Dios para tu vida? ¿Conoces las promesas de protección, las promesas de sanidad, las promesas de provisión, de salvación, de restauración, de sabiduría, las promesas de liberación para tu vida? Hay que conocer las promesas. Y entonces, hermano, vamos a abundar en esperanza. ¿Cuándo pierdo las esperanzas? Cuando este mundo me las roba con sus malas noticias, con su negativismo, con sus distracciones, con sus tentaciones. Pero el Señor quiere que abundes en esperanza. No solo le llama el Dios de la esperanza, también le llama el Dios de la paciencia y la consolación. Mire pues el versículo 5. Romanos 15, 5, lea conmigo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Estaban de pleito los romanos, específicamente los judíos contra los gentiles, ¿verdad? Algunos débiles en la fe decían, no se tiene que comer cerdo, se tiene que guardar el sábado. Y otros que estaban fuertes en la fe tenían que tenerles paciencia a estos débiles porque si no, se iba a dividir la iglesia. Tenían que andar en el amor de Cristo. Eso venía hablando Pablo en el capítulo anterior. Así que dice, el Dios de la paciencia y la consolación. ¿Qué quiere decir? Que primero nos la da. Mire, vea al Señor Jesús como ese Dios que nos ha tenido paciencia. ¿Cuánto tiempo
te tuvo paciencia y te sigue teniendo paciencia a ti el Señor Jesucristo. Cuando luchábamos con el pecado, cuando estábamos duros de corazón y no queríamos venir a Él. Y ahora que ya somos cristianos, hay áreas de nuestra vida que todavía recaemos, fallamos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero es el Dios de la paciencia. Y también es el Dios de la consolación. Él te consuela con su palabra. ¿Cuántas veces has ido a una iglesia y escuchas el culto, escuchas la prédica y el Espíritu Santo consuela tu vida? Él se le llama el que consuela, el consolador. Ahora dice el apóstol Pablo que ese Dios de la paciencia y consolación les dé entre ustedes un mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Ese mismo Dios que me tiene paciencia me hace más paciente con los demás. Mire qué importante. Cuando usted ve al Señor Jesús en las Escrituras, Él te va transformando de gloria en gloria, te volvés más paciente como Él. Te volvés una persona benigna que consuela a los demás. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo. El Señor quiere que tengas paciencia con las personas a tu alrededor y que seas un consolador, una persona que consuela a los demás con las palabras y con el Espíritu Santo para que haya armonía en nuestras relaciones personales. Bueno, ahí el apóstol Pablo, usted lo puede leer en casa, termina hablando de sus planes misioneros y pidiendo que oren por él. Esto es parte de la despedida de la carta del apóstol Pablo. ¿Cómo aplicamos la palabra en Romanos 15? Número 1, conozca y confíe en las promesas del Señor. Un cristiano que no conoce las promesas es un cristiano sin esperanza, porque ¿cómo más vamos a tener esperanza si no es viendo lo que el Señor nos ha prometido y recordando su carácter, recordando que Él es fiel, recordando que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que no es hombre para que mienta o para que se equivoque, no es hijo de hombre para que se arrepienta? Si yo conozco las promesas de Dios, eso me va a fortalecer mi fe, me va a llenar de gozo y de paz y voy a poder abundar en esperanza hasta para repartir esperanza a otros. Pídale al Señor que le ponga una visión. Mire, la imaginación de la mente y del corazón es poderosa y delante de Dios es importantísimo lo que hay en nuestra mente, incluso, hermano, para mal. Muchos tenemos malas imaginaciones, producto del pecado o del desánimo. Por ejemplo, dice el Señor Jesús, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, está hablando de la imaginación, ya adulteró con ella. Y no solo el pecado, muchos de nosotros tenemos en nuestra mente una imagen de nosotros enfermos, de nosotros envejeciendo, de nosotros con escasez. Pero mire, las promesas del Señor nos rescatan, nos dan una visión bíblica para que podamos estar de acuerdo con lo que dice el Señor. Dice la palabra, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Pero cuando tú le dices, Señor, a través de tus promesas, poneme una imagen de cómo tú me quieres ver a mí. El Señor te quiere ver saludable, el Señor te quiere ver quizás con un bebé que le has estado pidiendo. El Señor quiere que abundes en esperanza. El Señor te quiere ver dando fruto en la iglesia. Mire, a Abraham lo llevaron a que viera las estrellas. El Señor le dio una imagen para fortalecer las promesas y vio las estrellas y Dios le dijo, cuéntalas, si es que las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y después le dijo, cuenta los granos de arena aquí en el desierto, así de numerosa será tu descendencia. Por supuesto, refiriéndose primeramente al pueblo de Israel. De ahí vino el Señor Jesucristo y ahora todos los creyentes somos descendientes del padre Abraham. Pero necesitamos, Señor, ponerme una imagen mental en mi imaginación que esté de acuerdo contigo, que esté de acuerdo con tus promesas y no con lo que el enemigo me quiere dañar. No deje que el mundo le robe la esperanza. Conozca las promesas de Dios, háblelas en voz alta y pídale al Señor poder ver esa visión celestial que esté de acuerdo con Él. Y número 2, pida al Señor el fruto del Espíritu en sus relaciones. Mire, la paciencia es fruto del Espíritu. Y tenían los romanos que tener paciencia unos con otros, el débil en la fe con el fuerte, ¿verdad? Así tú y yo en nuestras relaciones interpersonales, el Señor te dice hoy, necesitas paciencia. Y yo soy el Dios de toda paciencia y consolación. Yo te la puedo dar. Necesitas benignidad, bondad, templanza. ¿Cómo voy a tener paz en mi matrimonio? Con paciencia, con perdón, con misericordia. ¿Cómo voy a tener paz con mis hijos? Armonía en el hogar. ¿Cómo vamos a tener un mismo sentir en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia? Dígale, Señor, dame el fruto de tu espíritu, haceme más paciente, más bondadoso, más dadivoso, que cuando yo vea a alguien cargado yo sea sensible y lo pueda consolar como tú me has consolado a mí. Dame el fruto del espíritu y ese nos lo da el Señor Jesucristo cuando se lo pedimos. Dios quiere que abundes en esperanza y que vivas en armonía y todo lo tenemos por el poder de su Espíritu Santo.